Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Nuestras líneas ya están abiertas, 441-2100 aquí en Medellín y el área metropolitana, y la línea nacional 018-4140-99 para todas esas personas que nos están sintonizando, que nos están viendo desde otras regiones diferentes a Antioquia y al área metropolitana, como bien lo decíamos. Hoy tenemos como invitados a Julio Cuastumal, quien es el coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente a Oni Correa. Él es profesional de grupos étnicos de la Unidad de Víctimas, la Territorial Antioquia. Bienvenidos a ustedes para hablar hoy en este día de grupos étnicos y reparación integral. Recuerden que además en las líneas que les acabamos de decir pueden ustedes llamar y averiguar por el caso que tengan en la Unidad de Víctimas, porque hay un profesional, por supuesto, aquí para que a ustedes les aclare todas las dudas que tienen con respecto a su caso, y también al tema de hoy tenemos a Julio y a Oni. Comencemos entonces. Oni, bienvenido a hablar de este tema de los grupos étnicos. ¿Cómo es esa intervención que hace la Unidad de Víctimas a esta población? Bueno, buenas tardes Ana María, buenas tardes Julio, buenas tardes. A los televidentes, muy buenas tardes. La intervención que se realiza desde la Unidad de Víctimas para grupos étnicos se desarrolla en el marco de los decretos con fuerza de ley para grupos étnicos, que son los que establecen las medidas de atención, asistencia y reparación integral y restitución de derechos territoriales para estos grupos. Pero es importante señalar que cuando se expide la Ley 1448, la Ley 1448 es la que conocemos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se expide en junio del 2011, pues a partir de ese momento se activa el artículo número 205, el cual le da, digamos, facultades extraordinarias al presidente de la República para que en el término de 6 meses expida unos decretos con fuerza de ley, es decir, realiza unas regulaciones en términos de asistencia, reparación integral para los grupos étnicos. Sí. Igualmente este artículo 205 de la Ley 1448 establece que ese proceso de formulación de los decretos con fuerza de ley deben de surtir la consulta previa con estos grupos. Es así como se empiezan a tejer una serie de acercamientos y reuniones, encuentros con las máximas instancias de representatividad de los pueblos y los grupos étnicos. Discúlpeme, Oni, ¿esto fue previo a la ley o ya cuando se estaba promulgando la 1448? Como lo señalé, en el momento que se promulga la Ley 1448. ¿Se hacen esas reuniones? A partir de que se promulga, porque el artículo 205 es el que establece y le da facultades para que después de promulgar la Ley 1448, en esos 6 meses, de junio a diciembre del 2011, se realizarán todos esos ejercicios, esos procesos de consulta con los pueblos y los grupos étnicos de manera independiente. Nosotros reconocemos aquí el Estado colombiano de que en el marco de la ley existen 3 grupos étnicos que digamos, ameritan el apoyo, la atención y las garantías de reparación, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, en ese sentido, el gobierno nacional empieza a reunirse con las diferentes instancias de estos grupos. Por ejemplo, con la Mesa Nacional de Concertación de los Pueblos Indígenas a nivel nacional. Se reúnen, se hacen talleres, encuentros zonales, regionales, locales, con autoridades, con comunidades, a través de esta instancia mayor, ¿cierto?
ahí es cuando surge del proceso el decreto 4633 del 2011, que aplica para los pueblos y comunidades indígenas. Igual proceso se dio con las comunidades negras, con la consultiva de alto nivel de las comunidades negras, Palenquera, Raizales, etcétera, y este proceso culminó con la formulación del decreto 4635, que aplica para las comunidades negras, Palenquera, Raizales, afrocolombianos. Igualmente, ese proceso se dio con la Mesa Nacional del Diálogo del Pueblo Ron o Gitano. Y en diciembre de ese año, entonces surge el decreto 4634 para este pueblo Ron. Muy bien, Oni. Vamos a continuar hablando de este tema, sobre todo del pueblo gitano, que causa mucha curiosidad para las personas que nos están viendo y sobre todo también para nosotros. Tenemos la primera llamada y es de Luz, aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz. ¿Cuál es el caso que tiene? Mira, es que yo soy víctima de mi esposo, de Eugenio Jesús Tres Palacios Osorio, y hace el 30 de noviembre me llamaron a hacerme una cantidad de preguntas como la encuesta PARI. Sí. Y ya antes no quisiera saber cómo va mi caso. Doña Luz, una pregunta, ¿en qué año ocurrieron los hechos? En el 98. Ya, ¿y usted presentó la declaración en qué tiempo? ¿En qué año, si recuerda? En el 2013. Listo. Doña Luz, en este momento me indican desde la cabina, desde la unidad de víctimas, que ya se encuentra incluida, ya es un caso de decreto 1290, y está en cuadro para pago. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pasó una serie de etapas, de requisitos que se tienen que agotar para llegar al desembolso como tal de la indemnización. Recordemos que ese desembolso no es de la unidad de víctimas directamente, la unidad de víctimas tramita esos recursos ante el Ministerio de Hacienda, quien es efectivamente el que da el desembolso del pago de su indemnización, doña Luz, y el de todas las personas que son víctimas del conflicto. Igualmente, Julio, doña Luz hablaba del PARI. Y es que a muchas personas las está llamando la unidad de víctimas para hacerles una especie de encuesta, si es que se le puede llamar así, para saber las condiciones sociales y económicas que están atravesando en este momento. Sí, efectivamente la unidad viene implementando ese trabajo desde hace ya varios meses, desde mayo aproximadamente. Sí, más o menos, desde que se está planteando la necesidad de que algunas personas sean priorizadas dependiendo de su situación, incluyendo aquellos que están incluidos con el decreto 1290, aquellas personas que vienen haciendo trámites por allá desde 2003, 2005, 2008, y que se hace necesario que estas personas sean atendidas de manera prioritaria, y las otras personas que hemos mencionado en repetidas ocasiones en el programa, que son aquellos que tienen alguna discapacidad física, alguna enfermedad de características riesgosas, o como estábamos conversando ahorita con la población indígena. Muy bien, vamos a continuar, Oni, entonces retomando mejor este tema de grupos étnicos y la reparación integral que tienen ellos. Usted nos hablaba de la población indígena, de la población afrocolombiana e igualmente también de los rom. Ahondemos un poquito en esta última población para que la gente sepa de qué estamos hablando. Bueno, el pueblo ron o gitano que habita aquí en nuestro país, pues es una etnia muy interesante. Sí. Están conformados en compañías, como ejemplo serían como especie de comunidades. Son compañías, están cerca de 10 compañías en Colombia, distribuidos en el territorio nacional en algunos departamentos, y desde la unidad estamos adelantando un proceso inclusive con ellos de reparación colectiva. Ese proceso de reparación colectiva es con un sujeto de reparación colectiva único, que es el pueblo ron o gitano. Se espera que inclusive muy pronto ese proceso llegue a su término para que esta población se repare. Y especialmente aquí tenemos, dentro de esas 10 compañías, aquí en Antioquia tenemos una compañía, que es la compañía de Envigado. Ah, qué bien, sí. Es un grupo de familias que están, son cerca como de 35 integrantes, personas o 40, 12, 15 familias, y están en ese proceso pues, de reparación. Igualmente el proceso de reparación colectiva permite que se dé también y se priorice el proceso de reparación individual para los que le corresponde como una reparación individual. Ya vamos a continuar entonces con el tema, Oni, porque tenemos a Humberto aquí también en la ciudad de Medellín. Bienvenido. ¿Aló?
Don Humberto, lo escuchamos. Gracias, señorita. Muy buenas tardes. Qué pena molestarlos de nuevo. No se preocupe, don Humberto. Del que es recurso usted de bienvenido. reposición de mi padre, yo hace 3 meses, se hizo el recurso de instancia y apelación. Y Bogotá me dijo que estaba incluido. Y hace un mes llamé y me dijeron que no está incluido. Pero ¿cómo es la cosa? Muy bien, don Humberto. Don Humberto ya es un fiel televidente, también nos ha llamado en varias ocasiones. Julio, ¿qué le podemos decir? Sí, efectivamente lo que indica la unidad por el interno es que don Humberto ya se encuentra incluido. Hay ocasiones, y eso nos lo han manifestado en reiteradas veces, que las personas se comunican y por algún error del sistema le arroja una información y posteriormente le arroja una información totalmente distinta. Para que él tenga la plena seguridad de que esto no va a ocurrir, él debe acercarse al punto de atención para que le entreguen su resolución y hacer caso omiso a las veces que le están diciendo que no está incluido, porque según la información que están brindando es que ya se encuentra incluido y por eso tiene que tener su resolución para estar totalmente tranquilo. Además de las veces que ha llamado Julio, también le hemos dado la misma respuesta a don Humberto. Sin embargo, también le hemos hecho un seguimiento, o la unidad de víctimas mejor le está haciendo un seguimiento, no solamente a ese caso, sino a todas las personas que nos están llamando a este programa. Y es bien importante decirlo, porque nosotros lo que estamos diciendo aquí, valga la pena la redundancia, es real. Son los casos, son las respuestas que da la Unidad de Víctimas Nacional, porque nosotros tenemos a un funcionario aquí acompañándonos. Vamos a continuar con este tema de grupos étnicos. Oni, usted mencionaba al comienzo del programa unos decretos. ¿Qué tan relevantes son esos decretos para estas comunidades étnicas y cuáles son como sus principales beneficios? Bueno, muy bien. Primero hay que partir recordando de que los decretos con fuerza de ley étnicos, como su nombre lo indica, decretos con fuerza de ley, están en el mismo nivel de una ley. Esto quiere decir que su implementación o la respuesta estatal para implementar y ejecutar estos decretos, pues tienen que llevar la misma fuerza como si se estará ejecutando una ley, en este caso la ley 1448. Sí. Entonces están en el mismo nivel, pero hay que destacar unos elementos muy importantes que hacen diferente el contenido de los decretos con respecto a la ley 1448, que es muy general. Entonces encontramos un primer elemento que lo diferencia y que es importante para el desarrollo, pues, de la reparación integral a estas poblaciones. Ese primer elemento tiene que ver con la fundamentación de los mismos decretos con fuerza de ley, es decir, se fundamentan en unos instrumentos normativos que garantizan los derechos colectivos e individuales de los grupos étnicos. Por ejemplo, la Constitución Política de 1991. Todos sabemos que la Constitución valora, protege y reconoce la diversidad étnica y cultural de nuestra nación. Y por ello es que inclusive los grupos étnicos son sujetos de especial protección constitucional. Otro elemento importante en el cual se fundamentan los decretos con fuerza de ley tiene que ver con otro instrumento jurídico que es la Ley 21 de 1991, que es la que ratifica el convenio 169 de la OIT. Ese convenio, que es un instrumento internacional, plantea todo lo que tiene que ver con la protección también y mecanismos de protección, de reconocimiento de la identidad cultural, de la autonomía, y en especial es donde se adelanta todo lo que son los mecanismos de participación y de consulta previa como instrumento internacional. Pero hay otro instrumento jurídico o normativo que se fundamenta también en los decretos con fuerza de ley, y es uno muy importante que tiene que ver con la sentencia T025 del 2004 de la Corte Constitucional y de los autos de seguimiento, por ejemplo el 004 del 2009, que es para comunidades indígenas, y el 005 para comunidades negras. Entonces, ahí hay unas grandes diferencias y elementos importantes. Además, hay otro elemento que tiene que ver con los principios que plantean los decretos con fuerza de ley. Y es algo muy interesante porque esos principios tienen que ver mucho con la autonomía de los pueblos, la integridad cultural y todo lo que tiene que ver con el enfoque diferencial étnico. Más adelante, Oni, quisiéramos también hablar acerca de esa priorización que tienen estas comunidades aquí en el país, porque tenemos a Wilson desde el municipio de Bello. Bienvenido.
Buenas. Muy buenas tardes, cuéntenos. Bueno, mire, yo para decirles que yo ya hice el pari y usted necesitaba saber si ya estaba incluido o qué, porque iba para la tercera ayuda y no me la dieron que porque tenía que hacer el pari, pero ya lo hice y llevo 2 meses, el 7 de septiembre me lo hicieron. Don y Wilson, no me han dicho nada. Don Wilson, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Le pregunto, ¿en qué año ocurrió el desplazamiento? En que usted el sufrió? 2014. Ya, listo. Bueno, de la unidad lo que indica es que se tiene que dirigir a un punto de atención para efectos de que le otorguen la ayuda humanitaria. Recordemos que hay unas ayudas humanitarias que son de emergencia para la población que sufre el desplazamiento y es momentáneo, es para asumir esa necesidad inmediata. Y hay unas ayudas que son transicionales, que son las que le venían dando a don Wilson, que las dan cada 3 meses. Pero eso depende de la situación particular y concreta que esté viviendo la persona. Si está en una condición vulnerable económicamente y que eso sea con ocasión del conflicto, con ocasión de ese desplazamiento del que sufrió, le tendrán que seguir otorgando la ayuda humanitaria. Para eso es que la unidad de víctimas ha venido implementando lo que llama y ya se conoce por toda la comunidad como el PARI, Sí. que es básicamente la evaluación para determinar su situación actual y verificar si se requiere o no se requiere dar otra ayuda humanitaria y más bien se pasa a la etapa de la indemnización. Con el señor Wilson, lo que indica la unidad es que se requiere continuar con la ayuda humanitaria y se debe acercar para gestionar la misma. Y en el municipio de Bello, además, Julio, hay un punto de atención, está en todo el parque, más adelante les vamos a estar mostrando las direcciones para que las personas que estén también interesadas o que necesiten ir a asistir a estos puntos tengan la dirección correcta. Además, hay una línea nacional de la unidad de víctimas que es la 018.000 91 11 19 para las personas también que quieran, digamos, aclarar las dudas al respecto de su caso y no se hayan podido comunicar con nosotros. Repetimos también las líneas de este programa, 441-2100 en Medellín y 018.000 4140 99 en el resto del país. Hoy estamos hablando de grupos étnicos y la reparación integral y a propósito de esto, Oni, ¿cómo pueden acceder estos grupos étnicos a esa reparación? Si de pronto hay algún tipo de prioridad para ellos. Bueno, pues todas las personas que son víctimas tienen unos derechos ya consagrados, ¿cierto? El derecho a la reparación integral y para ello hay unas rutas. Para el caso de las comunidades indígenas pues, o grupos étnicos en general, pues existe una priorización por lo que hablábamos anteriormente, de esos principios del enfoque diferencial étnico, de esos principios de la autonomía, de la cultura, de que son sujetos de especial protección constitucional. Entonces esto hace que el Estado colombiano al implementar todas las medidas de atención, asistencia y reparación integral para estos grupos, pues debe revisar un poco la pertenencia de estas víctimas étnicas y tratar de desarrollar y priorizar la atención para estos grupos étnicos. Pero yo creo que es muy importante considerar como esos elementos que en el marco de los decretos con fuerza de ley se establecen como diferenciales. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, del concepto de víctima, un elemento, una definición que está en la ley 1448, pero que también está en el marco de los decretos con fuerza de ley. Y digamos que en el decreto 4633 para los pueblos y comunidades indígenas, el concepto de víctima trasciende a lo del individuo y el colectivo. Por ejemplo, para el caso de las comunidades indígenas, víctima también es el territorio. Y sí, podemos citar un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se expresa un hecho victimizante contra el territorio? Digamos que existe una comunidad indígena, un territorio, un resguardo indígena. Lamentablemente allí en este territorio hacen presencia algunos grupos armados, se dan algunos operativos, enfrentamientos o combates, inclusive bombardeos, estoy dando un ejemplo. Claro. Y en estas situaciones que se dan, se generan unos daños a nivel físico, a nivel material, pero también a nivel espiritual, a nivel, digamos, inmaterial. ¿En qué sentido? A nivel físico o material,
pues obviamente se hace una destrucción de los cultivos de pancoger de las comunidades, del bosque natural, se contaminan los ríos, el mismo territorio, etcétera, ¿cierto? A nivel inmaterial o espiritual, simplemente digamos que esos actores que están ahí dentro del territorio hacen presencia en sitios sagrados. Ahí se está alterando un orden natural, que está dentro de la cosmovisión de los milenariamente en el pensamiento de los pueblos indígenas, y que tenemos nosotros como funcionarios que implementamos la ley, comprender y conocer como toda esa cosmovisión, ese pensamiento milenario, esa espiritualidad que ellos tienen internamente a nivel individual y colectivo. Este es un tema bien interesante, Oni, que vamos a seguir desarrollando porque tenemos a Adriana. Bienvenida y muy buena tarde. ¿Cuál es el caso que tiene? Buenas tardes. Yo llevé toda la papelería, mi esposo lo mataron en enero de 2005. Yo llevé toda la papelería y me salió negado. Yo hice el recurso de reposición y me dijeron que me llegaba la respuesta en mayo y todavía no sé pues nada, no me han llamado, no sé cómo salió. Doña Adriana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué fecha presentó el recurso que usted está indicando? Ay, no me acuerdo. No recuerda. Ok. A ver, lo que pasa es que de la unidad de víctimas informan que efectivamente fue negado la solicitud de inclusión en el registro por parte de la unidad a la persona por la que está declarando la señora Adriana. Pero se indica que en septiembre fue que presentó el recurso de reposición. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 3 meses para que la unidad de víctimas responda. Si contamos, esos 3 meses se cumplen en diciembre. O sea, son términos que están establecidos no por la unidad de víctimas, sino por una ley que es el Código Administrativo. Cualquier actuación administrativa está regulada por esta norma, y entonces la unidad de víctimas puede y debe cumplir con ese plazo. En caso ya de que no le respondan su recurso, se puede acercar al Ministerio Público, personerías o defensorías para que la asesoren, o incluso a la fundación para que sea asesorada a ver qué trámite se debe seguir. Nosotros desde la fundación hemos sugerido a todas las personas que cuando se presenten estos recursos, se presenten y las revocatorias que se solicitan por alguna inconsistencia que ellos consideran que hay en las negaciones e inclusión en el registro, se aporte nueva documentación, se aporte información adicional a la que se ha aportado, para que la unidad pueda corregir, si es que cometió un error, pueda corregir y tenga elementos para hacerlo, porque es muy difícil hacer esas solicitudes con la misma información que ya otorgaron, y es muy probable que la unidad de víctimas niegue esos recursos. Julio, a propósito de lo que menciona de la Fundación, recordemos el número telefónico y además los horarios de atención que tienen ustedes en el área jurídica para atender estos casos, que además es gratuito completamente. La Fundación atiende de lunes a viernes en el 414-3572, en los horarios de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. No se asiste personalmente en todos los casos, en algunos casos particulares que nos comente la gente. Continuamos con el tema de hoy, Oni, entonces, ¿y cuál ha sido esa experiencia aquí, particularmente en el departamento de Antioquia, con estos grupos étnicos? Bueno, pues han sido diversas las experiencias, porque todos sabemos de la población existente indígena, afro y el pueblo ron que acaba de mencionar, que hace parte de la Compañía de Envigado. Entonces es una población muy diversa también étnicamente. En ese sentido, hay que recordar que la mayoría de esta población, especialmente las comunidades negras, las comunidades indígenas, habitan en las áreas rurales del departamento, en zonas de montaña, de selva, de río, muy retiradas de los cascos urbanos, y lamentablemente pues son comunidades que han sido muy afectadas por el conflicto armado. En ese sentido, pues estamos adelantando muchas acciones encaminadas a acompañar estas comunidades, inclusive en los momentos de la emergencia, cuando suceden desplazamientos, cuando sucede algún tipo de situación que afecta sus derechos en el marco del conflicto armado. Igualmente estamos adelantando acciones humanitarias
como la entrega de alimentos, pues todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria en emergencia, en transición, etcétera. Y pues obviamente también haciendo un acercamiento con las autoridades indígenas, con las autoridades de los consejos comunitarios de las comunidades negras, con las autoridades del pueblo ron, porque esto, como lo señalan los mismos decretos ley, tiene que ser un proceso de participación activa de las mismas comunidades en la implementación de la ley, ¿cierto? Hay que tener en los procesos, en la intervención que nosotros como funcionarios adelantamos con estos grupos, pues un componente muy fuerte de generar espacios de participación, de consulta, de concertación, de articulación de acciones, porque recordemos que ellos son autoridades reconocidas constitucionalmente, legalmente inclusive, y que entonces son una institución y por tanto también hay que concertar y articular acciones con ellos. Oni, ¿tienen ustedes ya un dato de las comunidades étnicas que ya estén incluidas, por ejemplo, en esta ley? Bueno, a nivel, digamos, nacional, según el registro pues, que aparece en la Red Nacional de Información, tenemos datos de población indígena, 164.000 habitantes como incluidos. Sí. Tenemos datos de más o menos 730.000 que tiene que ver con los afro. Y en Antioquia pues tenemos 13.000 para el caso de los indígenas y 83.000 para el caso pues, del pueblo afro. Así como por encima unos datos que aparecen como incluidos, ¿cierto? Muy bien, Marta, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, cuéntenos su caso. Mi caso es el siguiente. Yo tengo dos casos, 2011 y 2013, de reparación de víctimas, ¿cierto? Quisiera saber, pues, cómo va el caso. Y del 2011, pues, a ver si ya me llegó la resolución del caso de 2011, a ver si ya me llegó a la UAU. Doña Marta, le pregunto, cuando usted hace referencia al 2011-2013, ¿fue los años en que ocurrieron los hechos? En el 2011 ocurrió un caso, ¿cierto? Sí. Y en el 2013 el otro. Ya les. A ver, lo que indican de la unidad es que los dos casos no fueron incluidos, son dos homicidios. Ella ya presentó unos recursos de reposición que se le están dando trámite frente a la negación y van a tener respuesta en diciembre de este año, es lo que indica la unidad de víctimas. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por estar acompañándonos y por darle respuesta a todas estas personas. Julio Cuastumal, coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente a Oni Correa, quien es un profesional étnico de la Unidad de Víctimas Territorial Antioquia. Bienvenido y hasta que vuelva por aquí, Oni. Pues muchas gracias a ustedes por esta invitación en este programa tan importante que se ha constituido un espacio de acercamiento con la población víctima. A ustedes muchísimas gracias y a ustedes, por supuesto, por estar viéndonos. Los esperamos el próximo lunes a la 1:30 aquí en Telemedellín. Hasta pronto. Medellín construye un sueño maestro y para celebrarlo invita a toda la